IMSS, eso es lo malo. Ya, doctor, ahora Ya, sí le podría dar en la copita. Ya está grabando la clase, así que no hay problema. ya listo. Entonces, vamos a ir avanzando. Donde nos quedamos en inmunodeficiencias primarias, ¿no es cierto? Sí. Ya, acá está, acá. Ya. Ya, empezamos hablando de las inmunodeficiencias primarias. Ya dijimos, ¿no? La gamma globulina de Bruton, ¿no? La síndrome de George, Wisko-Hadrisch, inmunodeficiencia variable común, inmunodeficiencia severa combinada. Bueno, hablamos ahora de la gamma globulinema de Bruton. Quiero que entiendan, ¿no? De que hay muchas formas de estudiar medicina, muchísimas, de estudiar cualquier cosa. Una de ellas que yo practico de niño es ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre, ¿vale? Cuando uno relaciona palabras con letras o hechos, la mnemotecnia, ¿no? Miren ustedes, a gamma globulinema de Bruton, ¿ya? Bruton empieza con B, entonces ahí acaba la mnemotecnia, ¿no? Es una enfermedad ligada al cromosoma X, ¿no? Se presenta en varones. Esta, y le he puesto en verde para que ustedes entiendan, es la típica inmunodeficiencia de células B, total. Aquí no hay células B. B de Bruton. La pregunta es, dentro de las inmunodeficiencias que usted conoce, ¿cuáles son? Le voy a poner 3, 4, 5 inmunodeficiencias y usted B de Bruton, de célula B. Mientras que aquí las células B están ausentes, acá las células T son normales. Entonces, esto es porque debido a que el stem cell, las células que debían ir por la vía del órgano linfoide intestinal, pues no llegan ahí, o sea, no llegan a madurar a células B, ¿no? O sea, se quedan solamente en el stem cell, mientras que las células stem cell, la célula madre, sí van por el timo y no hay problema, entonces las células T son normales. Entonces, acá, antes de continuar, si hay células T normales y células B normales, la pregunta es, ¿qué tipo de inmunidad está alterada? ¿La celular o la humoral? ¿No? Entonces dijimos que las células B son las responsables de la inmunidad humoral. Entonces, Humoral. moral, esa es la respuesta, ¿no? Mientras las T son normales. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes inmunodeprimidos con la gamma globulina de Bruton? ¿No? Que a los 8 a 9 meses de edad, ¿no? O sea, el neonato, presenta cuadros de micosis y piógenos, o sea, bacterias piógenas, ¿no? Que pueden ser muy severos, incluso llevar a la muerte. Entonces, estos piógenos, los más frecuentes son el estafilococo, el Haemophilus influenza, ¿no? Que van a dar cuadros de conjuntivitis, faringitis, neumonía, otitis media, bronquitis, infecciones, cualquier tipo de infección bacteriana a base de estafilococo y Haemophilus. En esta misma lámina, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué tiene que ser de 8 o 9 meses? ¿Por qué no antes? ¿Por qué creen? ¿No? Mira que la pregunta va a ser, ¿saben de acá? Porque este niño, recuerden ustedes, que lo que tiene es deficiencia de célula B. ¿Y qué producen las células B? Anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿recuerdan? Pero como el niño recibe inmunoglobulinas maternas, ¿no? El niño nace sin célula B, pero él está recibiendo inmunoglobulinas maternas, la G, que lo va a defender de estos problemas. Por eso es que hasta el sexto, séptimo mes que está recibiendo, el niño no tiene problemas. Pero a partir del octavo mes, cuando deja ya de lactar, empiezan a aparecer problemas infecciosos, bacterianos, ¿no? Por eso es, ¿no? Por eso dice que a partir del octavo, noveno mes ya empieza el problema. Antes no, porque antes este niño se estuvo defendiendo con las inmunoglobulinas G maternas, que son las que pasan a través del calostro, ¿no? Entonces, hacen problemas neumónicos, por ejemplo, muy serios, una neumonía total, incluso que le provoca la muerte,
¿no? Estas neumonías son bacterianas, ¿no? Y también se agregan unos gérmenes oportunísticos. Como estas son células, estas que ven acá, son células de inclusión citomegálica, virus, ¿no? Pero son neumonías, ¿no? Entonces, en esta gamma-globulinemia de Bruton, lo que hay es ausencia de células B, ¿no?, en sangre. Y si hay ausencia de células B, hay ausencia de inmunoglobulinas, ¿correcto? Entonces, lo que le decía, en la médula ósea, ¿qué tenemos? Las células pre-B, o sea, no han llegado a ser B, ¿cierto? O sea, hay ausencia de inmunoglobulina de superficie y IgM citoplasmática, no hay pues, inmunoglobulinas. Entonces, los ganglios, ¿cómo están los ganglios linfáticos? Si dijimos que las células B se localizan en los centros germinales, ¿no?, de los ganglios linfáticos, pero si no hay células B, no hay centros germinales, ¿no? El vaso, la médula ósea, tejido conectivo, hay ausencia de células plasmáticas. Recuerden ustedes que las células plasmáticas derivan de la célula B, ¿no? El tratamiento es a base de inmunoglobulina comercial y plasma. Repito, esto es a partir del 8º o 9º mes, porque el niño recibe la inmunoglobulina G materna, ¿no? Entonces, veamos ahora la inmunodeficiencia variable común, que puede afectar igual a ambos sexos. Puede ser B, variable común, puede ser B o T, inmunodeficiencia. Aparece en la infancia o la adolescencia, ojo, no es tan grave, no es muy grave. Puede haber una hipogamma-globulinemia, una baja notable de inmunoglobulinas, ¿no? A veces solamente IgG, ¿no? Hay 3 tipos de estas inmunodeficiencias variables comunes, causas, ¿no? Causas. Una que sea por un desorden inmunoregulador de las células T, ya sea por una deficiencia de las células T cooperadores, o presencia o incremento de las células T supresoras activadas, o por autoanticuerpos contra células B y T, o por el efecto intrínseco propio de la célula B. O sea que acá es ya el efecto propio de la célula B. Se produce, hay célula B, ojo, hay célula B, pero esta célula B tiene un defecto que no les permite producir la inmunoglobulina en cantidades adecuadas o deficientes, ¿no? Es el defecto propio, intrínseco de la célula B. Esta es la causa más común. La causa más común de la inmunodeficiencia variable común, ¿no?, es el efecto intrínseco propio de la célula B. Puede ser también por desorden inmunoregulador, ya sea por una falla de las células T cooperadoras o una sobreactuación de las células T supresoras, ¿no?, actuando sobre la célula B, recuerden. O también por presencia de autoanticuerpos, o sea, anticuerpos contra las células B y célula T, que van a lesionar estas células. Entonces, esta inmunodeficiencia variable común se caracteriza porque tiene una incapacidad de las células B para transformarse en célula plasmática. Yo decía, el stem cell o la célula madre se transforma en célula B, pero tiene un defecto intrínseco, la misma célula, que tiene dificultad para transformarse en célula plasmática. Entonces, no hay célula plasmática o una célula plasmática anómala, entonces una deficiencia de anticuerpos, no se producen anticuerpos. Entonces, si no hay anticuerpos, la deficiencia de inmunidad humoral. Esto es lo más frecuente, ¿no? Entonces, estos niños o estos jóvenes, niños adolescentes, presentan infecciones bacterianas recidivantes por enterovirus, herpes zóster, Giardia lamblia, por ejemplo, ¿no? El ganglio puede presentar una hipoplasia centrofolicular, ¿no?, si es de tipo B sobre todo, y se incrementa en las enfermedades autoinmunes, ¿no? En estos pacientes
con inmunodeficiencia variable o común, o sea, una inmunodeficiencia de cualquiera de las dos inmunidades, ¿no? Hay incremento de esas enfermedades autoinmunes, anemia perniciosa, artritis reumatoide, anemia hemolítica. El tratamiento, igual que el anterior, era a base de gamma globulinas y plasma. Estos niños o estos jóvenes hacen problemas de tipo yardiásico, eso es yardia lamblia, este es un intestino, un duodeno, ¿no? Hacen cuadros de desnutrición por una sobreinfectación de yardia lamblia, esto que está acá es una yardia, ¿no? Y también hacen cuadros neumónicos, virales, ¿no? Con inclusiones virales de citomegalovirus, ¿no? Ahora hay otra que es la déficit aislado de la inmunoglobulina A, ¿no? Aquí es solamente esta inmunoglobulina la que está alterada, la que no se produce, ¿no? Es una deficiencia de esta inmunoglobulina. Las demás se producen, la célula T funciona, entonces es un trastorno familiar o adquirido. Entonces, falta de diferenciación del linfocito B para producir inmunoglobulina A. O sea, produce todas las inmunoglobulinas excepto la A exclusivamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo están las células, el porcentaje de células B, ¿no?, en sangre periférica? Normal. No se alteró la cantidad está ahí. Lo que hay es que estas células B, que van a producir todas las inmunoglobulinas, el único problema es que no va a producir inmunoglobulina A, ¿no? Ojo, solamente es una déficit de esta producción. Entonces, fenotípicamente es un fenotipo inmaduro, ¿no?, que es una coexpresión de la inmunoglobulina D similar a la inmunoglobulina en la superficie, ¿no? Y por ende, si no hay una producción, si hay una falla en el linfocito B que va a producir inmunoglobulinas, la inmunoglobulina A está muy baja o no hay, ¿no? Así como hemos visto nosotros la gamma globulinemia de Bruton, B, ojo, B, que son las responsables de la inmunidad humoral, igual existe el síndrome de George. El síndrome de George, ¿no?, ese síndrome es el déficit selectivo de células T. Acá predomina, hay ausencia de células T, ¿no? Ausencia de células T, porque la célula madre, ¿no?, no llega al timo para diferenciarse en células T. Sí se produce en células B, pero acá el problema es en el nivel timo. O no hay timo, o hay un problema para llegar a madurarse, pero acá está. O sea, no pasa por el timo o no hay timo, ¿no? Entonces, esto no es hereditario, ¿no? Se produce una lesión fetal en la octava semana. Ustedes saben que en la octava semana se empieza a producir, ¿no?, el timo, empieza a desarrollarse el timo, ¿no? ¿Y por qué? Porque este problema viene en el desarrollo fetal, ¿no? Sabemos nosotros que a partir de la tercera y cuarta semana de desarrollo embriológico se producen las bolsas faringias, ¿no? Pero si no hay un desarrollo de las bolsas faringias, que es donde se va a desarrollar el timo, entonces no hay timo, entonces las células madres no tienen por dónde madurar. Entonces, al haber ausencia de timo, hay ausencia de inmunidad humoral, o sea, ausencia de células T, y por ende inmunidad humoral. Celular, disculpe. Si hay inmunidad celular, ¿no?, por ausencia de células T. Además, si hay ausencia del desarrollo de la bolsa faríngea, también hay ausencia de paratiroides. Y este niño, o este recién nacido, presenta hipocalcemia y tetania, ¿no? Y para completar este síndrome, el niño nace con defectos de corazón y grandes vasos.
así como malformaciones de boca, nariz y cara. O sea, el síndrome de George presenta malformaciones de boca, cara y nariz, defecto congénito de corazón y grandes vasos, ¿no? Una ausencia para tiroides, o sea, clínicamente presenta una hipocalcemia y tetania, y también hay una ausencia de timo. ¿Ya? Ausencia de timo. Si no hay timo, la célula no madura a célula T. Entonces, no hay células T. Y si no hay célula T, no hay inmunidad celular. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Miren, una pobre defensa contra hongos y virus. ¿No? Estos niños, al momento de nacer, hacen cuadros severos de hongos y virus. Septicemia, perdón, ¿no? ¿Es el linfocito T circulante bajísimo o está ausente? Ausente, ¿no? Entonces, mientras que la concentración de inmunoglobulinas está normal. ¿Por qué? Porque las células B sí están presentes. No hay ningún problema en célula B. Entonces, la cantidad de célula B en sangre periférica es normal. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en el ganglio linfático? Si en la gamma globulinemia de Bruton había ausencia de células B y sabíamos nosotros o sabemos que las células B se localizan en los centros germinales del ganglio linfático y por ende en el ganglio linfático no hay centros germinales en la gamma globulinemia de Bruton, y nosotros sabemos que el linfocito T se localiza en las áreas, ¿no?, paracorticales, ¿no?, del ganglio. Entonces, y si no hay linfocito T, porque no se produce por ausencia de timo, entonces las áreas paracorticales del ganglio están depletadas, casi ausentes, no tienen células. Y también se observa esta ausencia de células en la área periarteriolar, en el vaso. Acá sí la cosa es más severa, porque el paciente necesita, para su tratamiento, inyección de timosina para que estimule la producción de células B, células T, ¿no?, o se haga un trasplante de timo. Pero esto tiene que ser, recuerden ustedes, en la fase tempranísima, ¿no?, porque va a ser sepsis este niño. Entonces acá tenemos nosotros el ganglio, miren ustedes, un ganglio en el cual tenemos los centros germinales presentes, células T, células disculpe, células. Y las áreas paracorticales, estas están completamente raras, casi no hay células, ¿no? Entonces, este es el síndrome de George, en lo cual hay ausencia de células T por ausencia de timo, ¿correcto? Y si hay ausencia de timo, ausencia de células T, ausencia de celular. Y estos pacientes hacen con suma facilidad cuadros de septicemias por hongos. Uno de ellos, que vamos a hacer en la práctica, es este de acá, ¿no?, que es la criptococosis, ¿no? El criptococos se mete por todas partes, es un germen oportunista. O sea, este niño no tiene defensa contra hongos o virus, va a ser cuadros severos, ¿no? Acá, este es riñocopenia de riñón, acá es un túbulo renal, ¿no? Acá hay más túbulos, no vemos glomérulo, pero este es el intersticio, estos son pequeños quistes que se forman en el parénquima renal por presencia de criptococosis, ¿no? Acá tenemos, vean ustedes, lo mismo que veíamos nosotros en el otro lado, ¿no? Veíamos estas células de acá, células con halo claro alrededor de este núcleo. Este sector es el núcleo. Eso se llama una inclusión intranuclear, ¿no?, grande, de una inclusión citomegálica, del citomegalovirus. Esto es característico. Pero acá llama la atención, ¿no?, de que no hay, ¿qué cosa? Si este niño está con una septicemia, un cuadro severo infeccioso, por hongos o virus, ¿qué está pasando? ¿Dónde está su respuesta inmune? No hay, pues. Miren ustedes, casi no hay linfocitos, ¿no?, muy escasos, poquísimo. Entonces este niño va a morirse rápido, ¿no? O sea, ausencia de inmunidad celular.
Y hemos dicho que la inmunidad, las células T son importantísimas, no porque actúen directamente como tal, sino porque estimulan o deprimen o controlan la respuesta inmune de las células B. La inmunodeficiencia combinada severa, acá la falla es a nivel de la célula madre. La célula madre no madura ni a célula T ni a célula B, ¿no? Arriba no sé qué es el problema. Entonces, se produce una transmisión autosómica recesiva ligada al cromosoma X. Entonces, el defecto de la célula es el defecto de la célula madre linfoide, o sea, es el defecto de la célula madre. No es de la célula B o de la T, no. Es el defecto de la célula madre en sí. O sea, acá la cosa por eso se llama severa, ¿no? Entonces, afecta a los precursores de las células T y B. O sea, las células que se van a transformar en T y B, ¿no? Son las que tienen problemas. Así que acá. Si hay defecto en la producción de estas células T y B, ¿cómo está la inmunidad humoral o celular? Si no hay células T, no hay inmunidad celular. Si no hay célula B, no hay inmunidad humoral. ¿No es cierto? Entonces, estos pacientes hacen con suma facilidad, también en las fases tempranas, recién nacido, graves, infecciones graves, ¿no? Recidivantes por hongos, candida, por virus, por bacterias, ¿no? Por pseudomonas, neumocitis carinea, varicela, cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Estos niños hacen un severo cuadro de infecciones, ya sea virus o porque están afectadas los dos tipos de células B y células T, la inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿no? Entonces, la patología, el problema depende del efecto básico, o sea, de la célula productora, de la célula que se va a transformar. El timo es un timo pequeño, ¿no? No es problema de timo acá, entonces carece de células linfoides. El tejido linfoide puede ser hiperplásico con depresión de las células C, depresión de células T, otras células T y B. El tratamiento es trasplante de la médula ósea, porque el problema es célula madre. Ahí es el problema, ¿no? Y nosotros encontramos, ¿no?, unas infecciones severas, severísimas. Esta es otra neumonía, miren ustedes, es una neumonía bacteriana, totalmente los alvéolos llenos de neutrófilos, hematíes, etc. Incluso con edema acá, ¿no? Inclusive, acá tenemos otras enfermedades. Esta es una médula suprarrenal con una marcada presencia de estas células que son células de inclusión viral, células de citomegalovirus, ¿no?, o también de herpes virus. Tenemos el síndrome de Wiskott-Aldrich. Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X y se caracteriza porque presenta trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas, eczema, lesiones dérmicas, ¿no? Y ahí el paciente tiene una gran vulnerabilidad a infecciones recurrentes. En sangre periférica encontramos una depresión de células T. No es total, por si acaso. Hay una disminución de células T, ¿no? Se producen células T, pero en poca cantidad. Y también una disminución de inmunoglobulina M. O sea, falla también en la producción de inmunoglobulina M. Entonces, en el ganglio podemos encontrar una depresión del área paracortical, ¿no?, casi similar a lo que vemos en Lee George, pero no tan severo. Entonces, esto es importante. Los pacientes que presentan el síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no?, tienden a desarrollar linfomas malignos. Entonces, la pregunta es, el linfoma maligno es de dos tipos de células: linfoma de células B y linfoma de células T. La pregunta es, ¿cuál tipo de linfoma desarrollan estos niños, nuestros pacientes? ¿Linfoma de célula B y linfoma de célula T? Ojo, acá decimos que son muy escasas, no hay. Entonces, estos niños desarrollan mucho más linfoma de células T, B, porque hay linfoma de células B, ¿no? Acá tenemos nosotros una médula suprarrenal,
¿no? Y una infiltración masiva de linfocitos. Esto es un linfoma. Linfoma, se la ve. ¿Ya? Entonces, ahora veamos tolerancia, ¿no? Esas son las inmunodeficiencias primarias que me interesa que ustedes aprendan. De esas, 3 son importantísimas, ¿no? Pero además, también importante. Era la agama-globulina de Bruton, el síndrome de George y la inmunodeficiencia severa común, ¿no? Ahora veamos lo que es tolerancia. La tolerancia inmunológica es la capacidad del individuo de tolerar sus propios tejidos. Entonces, puede ser natural o puede ser adquirida, ¿no? El ejemplo clásico de la tolerancia natural es la habilidad de cada individuo a reconocer y tolerar sus propios tejidos. O sea, hay un autorreconocimiento, ¿no? Entonces, esta tolerancia se desarrolla en los periodos tempranos, fetal y neonatal. Aquí empieza a desarrollarse su sistema inmunológico, ¿no? Reconociendo sus tejidos, ¿no? Y tenemos que los antígenos extraños introducidos al feto serán tolerados más adelante. Por ejemplo, dijimos la incompatibilidad ABO materno-fetal, ¿no? La presencia de sangre RH positiva con sangre RH negativa, ¿no? Posteriormente hay problemas, inicialmente no. Ellos toleran inicialmente. Entonces, esta tolerancia natural da lugar a lo que dijimos inicialmente. Recuerden ustedes, en la fase primaria, la respuesta primaria, el reconocimiento específico del antígeno por los linfocitos. Igual en la tolerancia adquirida, después del periodo neonatal y a través de la vida adulta, o inyecciones de cualquier dosis o aumento de dosis de antígeno puede inducir a tolerancia en adulto. Cualquier exposición a un germen, a una bacteria, ¿no? A un virus, etc., ¿no? Hace que se produzca el reconocimiento específico de los antígenos por linfocitos y el paciente queda con su inmunidad adquirida, recuerden ustedes, su sistema inmunológico de reserva, ¿no? Entonces, pero cuando se suprimen las respuestas usuales, las respuestas inmunes, ¿no? Cuando hay supresión de estas respuestas, falla de estas respuestas, ¿no? Entonces, el organismo desconoce sus propias células, desconoce sus propias estructuras celulares, ¿no? Entonces, esta forma de tolerancia es la base del tratamiento de sensibilización a enfermedades alérgicas. Poco a poco hay que ir colocando antígeno para que éste vaya formando, ¿no? Su reconocimiento específico para que tolere, ¿no? el antígeno. Este es un ejemplo, y en esa época no lo sabía, pero miren ustedes, ¿ustedes han leído algunos o han escuchado de la Edipo hijo? De Yocasta, la mamá de Edipo. Ni saben quién es Edipo tampoco. Sí. El complejo de Edipo. Así es. Lo que pasa es que Yocasta, el oráculo que había consultado sobre el padre de Edipo, ¿no? Decía que su hijo lo iba a matar, su hijo lo iba a destronar. Entonces el rey dijo, no, mi hijo no puede. Entonces maquinó matar a su hijo desde niño. Nació el niño, entonces él consultó al oráculo y dijo, ese niño que van a hacer te va a destronar, ¿no? Te va a matar. Entonces él dijo, no, tengo que hacer algo. Pero Yocasta, que era la mujer, la mamá de Edipo, muy hábil como gran madre, ¿qué hizo? ¿No? Se enteró de lo que había dicho el oráculo y decidió proteger al niño, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Yocasta? Todos los días, ella, aparte de darle la lactancia materna, le daba leche, en la leche materna, ella le agregaba una gotita de cicuta. Cicuta es un veneno muy poderoso, ¿no? En esa época. Entonces, el primer día, una gota, segundo día, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, cosa que el niño cuando
ya tenía pues 3, 4, 5, 6 meses, o sea, se tomaba la cicuta como cualquier cosa y no le pasaba nada, porque su organismo había tolerado, aprendió a tolerar. Cosa que cuando el papá de Edipo Rey, quiso matar a Edipo, lo quiso envenenar, o sea, nunca pudo matarlo. De forma tal que cuando Edipo crece, destrona y mata a su padre, ¿no? Por eso es, ¿no? Para amenizar un poco la... Entonces, cuando esa tolerancia o autotolerancia se altera, entonces se da lugar a las famosas enfermedades autoinmunes, que no son tan infrecuentes, por si acaso. Entonces, todas esas enfermedades autoinmunes es una respuesta inmune contra las propias células individuales o estructuras celulares. O sea, el organismo reacciona contra las propias células del organismo, ¿no? Van a ver ustedes, contra sus mismas estructuras, contra las histonas, el DNA, el RNA, etc., ¿no? Entonces, la inestabilidad innata de la tolerancia inmune, ¿no?, está incrementada por la incidencia familiar de enfermedades autoinmunes en general y de enfermedades individuales particulares, ¿no? Repetición de anticuerpos y de tipos de daños producidos, incremento de incidencia de tumores malignos en individuos afectados. O sea, esto puede dar lugar, esta respuesta inmune puede dar lugar a todo esto, ¿no?, a una serie de enfermedades particulares en general o particulares, o a presencia de anticuerpos que van a dañar estructuras, órganos, o también hay anticuerpos que van a dar lugar a formación de tumores malignos en algunos individuos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios en el mecanismo inmune? ¿Qué es lo que se altera en el mecanismo, ¿no? Para que el mecanismo inmune dijimos que se defendía, ¿no?, y estaban las células T, las células B, los antígenos, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, primero, los antígenos solo están alterados, ¿no? Estos antígenos alterados van a incidir en la acción de las células T-killer, ¿no? Entonces, estas células T-killer sabemos que van a destruir la célula, no hay problema. Pero también hay cambios en la acción de las células T supresoras y T cooperadoras, ¿no? Hay alteraciones a este nivel. Entonces, a pesar de que el organismo reconoce a sus células inicialmente, pero puede que este mecanismo de acá, ¿no?, se altera. Entonces, las células T cooperadoras disminuyen su accionar, las células T supresoras incrementan, ¿no? Entonces, o en su efecto disminuyen. Esto da lugar a una proliferación de células B, ¿no? Estas células B se ponen en contacto con los antígenos alterados y da autoanticuerpos, ¿no?, los cuales al final, por acción de antígeno-anticuerpo más complemento, destruyen la célula, ¿no? Entonces, hay alteración en el mecanismo inmune. Entonces, ¿cuáles son estas enfermedades autoinmunes que afectan específicamente un órgano, ¿no? Porque ahí afectan una célula o un órgano directamente, y hay otras que afectan varios órganos, ¿no? Pero las que afectan un órgano, esto sí, por favor, apréndanlo, porque de acá va a venir una pregunta, ¿no? Por ejemplo, presencia de autoanticuerpos contra células tiroideas y hormonas tiroideas, o receptores del TSH, hormona tiroidea, ¿no? ¿Cuál es el órgano blanco? El órgano es la tiroides, porque acá están las células tiroideas, ¿no? Tiroides. Cuando se produce esta enfermedad autoinmune contra el tiroides, ya sea en cualquiera de estas, por cualquiera de estas, de estos autoanticuerpos, da lugar a la enfermedad de Hashimoto, que es una tiroiditis autoinmune, a la tirotoxicosis, a la enfermedad de Graves, ¿no? Todas son enfermedades autoinmunes, ¿no?, por anticuerpos contra células tiroideas o receptores a la hormona tiroide estimulante, ¿no? Igual,
anticuerpos contra las células parietales propias del estómago, ¿no? Entonces, el órgano blanco es el estómago. Entonces, esto se presenta, nos da lugar a la anemia perniciosa, ¿no? Un momentito, por favor. César, te llamo un ratito, hermano. Tengo un rato después, ¿ya? Tengo una reunión en clase. ¿Ya? Te llamo, ya. Entonces, después células anticuerpos contra las células sanguíneas. O sea, el órgano blanco son las células sanguíneas, ¿no? Entonces, esos anticuerpos destruyen las células sanguíneas y dan lugar a la anemia hemolítica, que por destrucción de células de los hematíes, ¿no? O ser anticuerpos contra los islotes pancreáticos, ¿no? El órgano blanco es el páncreas. Entonces, esto es la causa de diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 es por anticuerpos que destruyen las células de los islotes pancreáticos, ¿no? Anticuerpos contra las células adrenales corticales de la corteza adrenal. Órgano blanco, la adrenal, ¿no? Da lugar a la enfermedad de Addison. Células antiparatiroideas, o sea, anticuerpos antiparatiroideos, ¿no? Órgano blanco, la paratiroides, ¿no? Como consecuencia, el hipoparatiroidismo primario, ¿no? O anticuerpos contra receptores de acetilcolina en el músculo voluntario, ¿no? La enfermedad consecuente a la miastenia grave. ¿No? Entonces, esta es la más conocidas enfermedades autoinmunes o específicas, ¿no? Ojo, una de estas va a venir, una de estas preguntas, no sé, pero esto sí aprendan, por favor, ¿ya? Esta es otra que también deben aprender, ¿no? Enfermedades autoinmunes, órgano no específico, que ya no tiene un órgano directamente específico, no afecta una célula, no afecta un receptor hormonal, etcétera, ¿no? de un órgano determinado, sí afecta, ¿no?, los componentes celulares, ¿no?, de cualquier órgano, ya sea el DNA, la mitocondria, las histonas, no histonas, proteínas no histonas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos anticuerpos dirigidos contra la mitocondria, ¿no? Cuando el órgano blanco es el hígado y este anticuerpo destruye las células de los hepatocitos, este anticuerpo destruye la mitocondria de los hepatocitos, da lugar a la hepatitis crónica reactiva, ¿no?, más conocida como cirrosis biliar primaria. Cirrosis biliar primaria, ¿no? Y también hay enfermedades autoinmunes mucho más genéricas, ¿no?, como estas, ¿no?, en lo cual hay anticuerpos contra músculo liso o contra los componentes nucleares, inmunoglobulina G o DNA, proteínas de otra parte, etcétera, ¿no? Cuando hay anticuerpos contra el músculo liso, ¿no?, que afecta el hígado, ¿no?, tenemos enfermedades de los tejidos conectivos, o cuando componentes nucleares que afectan las células de la piel y músculo, ¿no?, la dermatitis, dermatomiositis, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, etc. Afecta a cualquiera de estas, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune órgano no específico, muy común, la más común de todas, que va a afectar piel, riñón, endocardio, vasos sanguíneos, pulmón, cerebro, vaso, hígado, todos los órganos, es el lupus eritematoso sistémico. Ojo, recuerden este. Este es el que más tiene anticuerpos contra DNA, contra RNA, contra proteínas no histonas, etc. ¿Ya? Entonces, el lupus eritematoso sistémico es el que presenta anticuerpos contra varias estructuras celulares y nucleares.
¿no? Entonces, ahora sí, pasemos nosotros a revisar, ¿no?, estas enfermedades. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya está bien. Hasta las 5:30 podemos hacer, ¿no es cierto? O vamos no importa, no se preocupen que mañana acabamos, ¿ah? Lupus eritematoso sistémico. Patogénesis. Es una falla del mecanismo regulador que mantiene la autotolerancia, hemos dicho presencia de autoanticuerpos con una serie de componentes, ¿no? Son anticuerpos dirigidos contra el DNA, histonas, proteínas no histonas ligadas a RNA y antígenos nucleares. O sea, cualquiera de estos componentes son destruidos por estos anticuerpos. Entonces, y hemos dicho que esto afecta a cualquier estructura, cualquier célula, cualquier estructura celular o nuclear en cualquier órgano. Clínicamente, este lupus eritematoso sistémico presenta dolor articular, muy frecuente, rash de piel, es muy bonito, que es típico, vamos a ver. Enfermedad renal, esto es en realidad el daño más severo que se produce, enfermedad renal, ¿no?, que lo puede matar al paciente. Puede dar cuadro de pleuritis, ¿no?, desórdenes inmunologicos, desórdenes hematológicos, etcétera, etcétera. Puede afectar cualquier órgano de la economía, ¿no? Entonces, acá tenemos este cuadro. Esto es lo más frecuente. El signo o el signo físico más frecuente, casi el 90% de las pacientes con lupus eritematoso sistémico, ¿no?, presentan la famosa artritis no deformante. Prácticamente no deforma, pero la paciente se queja de dolor, ¿no? Muy poca, la deformación es pequeñísima, ¿no? Y me olvidé decir que este lupus eritematoso sistémico afecta más al sexo femenino. Hemos dicho que son las mujeres en la proporción de 9:1, ¿no?, que presentan estas enfermedades autoinmunes. Y clínicamente este lupus eritematoso sistémico tiene un curso impredecible, variable. Puede permanecer como tal, como una enfermedad, como ya sea una artritis, un rash, ¿no?, un problema simple renal durante mucho tiempo, y de un momento a otro se exacerba y puede llevar a la muerte con insuficiencia renal crónica terminal, ¿no?, o algún otro problema más, ¿no? El tratamiento de estos pacientes, o también, como le digo, algunos por ciento son hombres, o la mayor parte son hombres, mujeres, reciben corticoides y drogas inmunosupresoras para evitar de que este lupus avance. No lo va a desaparecer, no lo va a controlar, porque los autoanticuerpos no van a desaparecer, pero sí van a impedir que el sistema inmune reaccione produciendo más autoanticuerpos, ¿no? Por eso, repito, le decía, ¿qué tan peligroso es el uso de corticoides en los pacientes con este bendito COVID-19? Si nosotros en la fase temprana le damos corticoides, como algunos médicos desubicados recomiendan, darle corticoides, prednisona, ¿no? Inicialmente los pacientes, hay un médico, creo que es el doctor Macé, que es el artista, ¿no?, salió con una cosa falsa de recomendar corticoides, decía a sus pacientes. Oye, si nosotros usamos corticoides como una sustancia inmunodepresora, para que no produzca autoanticuerpos o impida la acción inmune, y el paciente frente a un virus necesita que su sistema inmune responda, ¿cómo diablos le vamos a dar corticoides? Corticoides le vas a dar cuando ya pasó la fase aguda, ¿no?, donde ya pasó la fase de cascada de las citoquinas. Déjalo que el sistema inmune funcione, pero si de entrada le vas a cortar la capacidad inmune, lo vas a matar al paciente. Entonces, miren ustedes, con este tratamiento inmunosupresor o de corticoides, el 86% tiene una sobrevida a los 5 años. O sea, no es tan malo, ¿no?
Y le decía que el órgano más severamente afectado y que puede llevar a la muerte es el riñón. Entonces, los pacientes con un lupus eritematoso sistémico hacen insuficiencia renal crónica terminal e infecciones, ¿no?, que son las que lo van a matar, ¿no? Entonces, tenemos una serie de patologías que afecta, hemos dicho, múltiples órganos, múltiples órganos. En el riñón, hemos dicho que es el órgano más severamente afectado, ¿no? Entonces, puede dar una serie de glomerulopatías, daño glomerular, ¿no? Desde una glomerulonefritis a cambios mínimos, que casi no se ve nada, ¿no?, hasta una glomerulonefritis difusa proliferativa, o puede ser una glomerulonefritis focal proliferativa, o glomerulonefritis mesangial, o glomerulonefritis membranosa. No quiero complicarlos ahora porque a mí me toca hacer esta clase cuando hagan patología especial, para después decirle que membranosa. Membranosa es engrosamiento de la membrana capilar. Mesangial, cuando hay incremento del mesangio y células mesangiales. Focal proliferativa, cuando hay proliferación de células mesangiales epiteliales, parietales, mesangio, etcétera, ¿no?, en focos. Y difusa proliferativa, cuando hay proliferación de todas las células. Pero a mí es general. Pero solamente me interesa ahorita, en este momento, que ustedes sepan que puede haber cualquier tipo de glomerulopatías. Pero de estas glomerulopatías, de estas 4 o 5 que puede haber, ¿no?, esta es la más frecuente, glomerulonefritis difusa proliferativa, que es la que va a llevar a insuficiencia crónica terminal y puede matar al paciente, ¿no? El 40-50% de los pacientes que hacen complicación renal, ¿no?, en lupus eritematoso sistémico presenta glomerulonefritis proliferativa difusa, ¿correcto? En la piel tenemos nosotros un rash, llaman el rash facial en ala de mariposa, es característico, vamos a ver, ¿no? Puede haber también otras urticarias, prurito, bulas, ampollas grandazas, lesiones maculopapulares, ulceraciones, cualquier alteración en la piel, ¿no? Acá tenemos ustedes, este es el famoso mariposa, ¿no? Hay un enrojecimiento, unas pápulas rojizas, ¿no?, en la región malar. ¿No? El dorso nasal también está comprometido, ¿no?, pero el surco nasogeniano, ve usted, está libre. Esto es típico, ¿no? O sea, cuando ustedes vean una paciente así joven, de 20, 30 años de edad, que presenta un enrojecimiento de la cara, ¿no?, en las regiones malares, con el dorso también, dorso nasal rojizo, y un respeto de los surcos nasogenianos, usted clínicamente puede decir, esto es un lupus eritematoso sistémico, ¿no?, sin preguntarle siquiera qué otro signo tiene, pues característico, ¿no? Claro que a veces esto se puede volverse eritematoso acá, todo, pero este es porque se agregó otro problema, que es la dermatomiositis, que puede complicarse. Desgraciadamente estas enfermedades se imbrincan unas a otras, pero cuando es puro, así es. Este es el rash en ala de mariposa. También tenemos otras alteraciones como telangiectasias, pápulas, ¿no? O pelo quebradizo, pajizo, pelo seco, ¿no?, piel seca, también rugosa, ¿no? O acá dijimos nosotros, este es la glomerulonefritis difusa proliferativa, ¿no? Difusa proliferativa. Miren ustedes acá, es un cuadro muy bonito, en el cual tenemos nosotros engrosamiento de las asas capilares, engrosamiento acá, las alambre, proliferación de células mesangiales, viscerales, o células mesangiales, células epiteliales viscerales, proliferación de células epiteliales parietales con formación de media luna, incremento de la matriz mesangial, o sea, todo eso, miren ustedes, borramiento del espacio Bowman, sinequias, o sea, todo esto es una glomerulonefritis proliferativa difusa. Ojo, no me interesa ahorita que me digan esto,
Simplemente que sepan que es la glomerulonefritis difusa proliferativa la más frecuente, el 40-50% de frecuencia, ¿no? Esta es la más frecuente, ¿no? Esto, como digo, lo vamos a ver cuando veamos patología glomerular en el próximo ciclo, que es muy bonito también, ¿no? Bien sencillo. Entonces, ¿qué más tenemos en el lupus eritematoso sistémico? Tenemos en el sistema nervioso central cuadros de vasculitis, ¿no? Inflamación de los vasos, ¿no? Por el infiltrado linfocitario, depósito de complejos inmunes en las paredes de los vasos, focos de hemorragia, infartos cerebrales, puede dar este tipo de problemas. En el pericardio y otras cosas, hay pericarditis aguda, subaguda y crónicas, derrames pleurales y pericardio. En el corazón, algo característico, endocarditis de Lehmann-Sachs, o sea, es una proliferación verrucosa a nivel de la válvula mitral sí, a nivel de la válvula mitral sobre todo, es una verrucosidad no bacteriana, o sea, no tiene gérmenes, ¿no? No bacteriana. La famosa endocarditis de Lehmann-Sachs, pacientes que tienen varios de estos problemas, pero con un soplo del corazón debido a una endocarditis verrucosa no bacteriana. En el vaso puede haber una moderada esplenomegalia, un moderado agrandamiento del vaso, igualmente en el hígado una moderada hepatomegalia, en los pulmones derrame pleural, ¿no? Pleuritis, neumonía intersticial, alveolitis fibrosante difusa, etc. Como digo, esto afecta a todos los órganos de la economía. ¿Listo? ¿No? Acá tenemos un corazón con una endocarditis, ¿no? De Lehmann-Sachs, no hay gérmenes, ¿no? No hay pus, como sí se ve en la endocarditis, ¿no? Bacteriana por estafilococo, por estreptococo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lupus eritematoso sistémico. Repito, el lupus eritematoso sistémico es una falla del sistema inmune que produce autoanticuerpos con una serie de estructuras nucleares y nucleolares, citoplasmáticos, ¿no? Entonces, que van a afectar cualquier órgano de la economía, teniendo como signo más común de todo lo que hemos mencionado, la artritis no deformante. El 90% hacen artritis no deformante. Y puede presentar una serie de signos como hemos visto, la de mariposa, el endocarditis de Lehmann-Sachs, puede encontrar daños en el riñón, siendo más frecuente la glomerulonefritis difusa proliferativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora veamos nosotros otra enfermedad autoinmune que es la esclerosis sistémica progresiva. Sí es más severa, porque acá los anticuerpos, los corticoides desgraciadamente no responden. A veces hay que usar azatioprina o drogas inmunosupresoras muy severas, ¿no? Y esta esclerosis sistémica progresiva, esclerosis excesiva del cuerpo por activación fibroblástica, ya sea por activación de interleuquina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa o el factor de crecimiento derivado plaquetario, ¿no? Esta esclerosis sistémica progresiva tiene dos cuadros bien definidos. La esclerodermia difusa, se llama esclerodermia difusa, le llaman, o esclerosis sistémica progresiva, propiamente dicha, que presenta un amplio compromiso de la piel desde el inicio, ¿no? Y esto se inicia en la unión del seroso subcutáneo con la dermis, ahí comienza el problema, ¿no? Empieza a haber una fibrosis exagerada en el cuerpo, ¿no? Entonces, este compromiso amplio de la piel progresa tempranamente y en forma rápida que compromete las vísceras, ¿no? Va a haber fibrosis a nivel renal, pulmonar, intestinal y corazón. De tal modo que va a haber insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar, mala absorción intestinal y falla cardíaca. Su evolución es torpia, es mala. Y pronóstico pésimo, muy malo. Estos pacientes, desgraciadamente, como digo, no se conoce aún una droga que pueda detener este avance. Es muy difícil controlarlo, ¿no? El lupus, a veces corticoides y drogas inmunosupresoras, pero esclerosis sistémica progresiva, ¿no? O esta masiva,
es muy severa. ¿Y qué presenta? Una característica. Bueno, la lesión comienza a fibrosis en la piel. Y hay una característica de esta piel. Tiene una piel acartonada, brillante, dura, por fibrosis. Entonces, de modo tal, acá tenemos una paciente con una esclerosis difusa de la piel, ¿no? Que vean ustedes, tiene lo que se llama la fase fija. La fase fija, la paciente, si uno le tocara la piel, vería que es una piel gruesa, de modo tal que el paciente no puede manifestar sensaciones, no puede reírse, no puede, porque no hay, los músculos no logran contraer la piel, ¿no? Es rígida, ¿no? De modo tal que estas pacientes poco a poco van comprometiendo la apertura de la boca. Bueno, esta paciente aparte tiene un cáncer de piel, pues nada, la suerte, ¿no? Pero miren ustedes, esta es la fase fija de la piel, de la esclerodermia. Los franceses le llaman la fase Fichet, ¿no? Que es una piel dura, acartonada, ¿no? Y que se puede ir midiendo su severidad mediante la medición de la apertura bucal. Inicialmente se pueden alimentar ellos mismos, después tienen dificultad poco a poco para ir abriendo la boca, ¿no? Entonces, la muerte de estos es bien lenta. Bueno, como le digo, y posteriormente estos pacientes van pues comprometiendo otros órganos como los pulmones, el corazón, el intestino, ¿no? Hacen desnutrición severas y mueren pues por insuficiencia pulmonar o falla cardíaca, ¿no? Entonces, y hay una esclerosis focal, esclerosis focal, que felizmente afecta solamente a la piel, limitada a la piel. Y está confinado a la cara y dedos, ¿no? O también a los miembros inferiores o superiores. Es la fibrosis esclerodermia focal en banda lineal y en sable, y cuyo curso es relativamente benigno, ¿no? Benigno. Como digo, es fibrosis de la piel, ¿no? Entonces acá tenemos, este es en el miembro inferior, un área blanquecina de consistencia dura, este es en banda, ¿no? Lineal, y en sable, ven ustedes, acá está esto está normal, ¿no? Pero sin embargo, nosotros vemos que acá, esta zona, ven ustedes, este es la esclerodermia. El paciente presenta como si fuera una hendidura, llamamos en sable, con un sablazo acá, ¿no? Pero felizmente esto es benigno, pues. Solamente deforma un poco la cara, ¿no? Entonces, esa es la esclerodermia, la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune de muy difícil tratamiento. Ya le digo, tienen que usar drogas inmunosupresoras como la azatioprina, ¿no? Y su pronóstico es malo. Ahora, otra enfermedad autoinmune que en nuestro medio no es tan frecuente, pero sí es frecuente en Estados Unidos, por ejemplo, en los países anglosajones, ¿no? Es el síndrome de Krebs. Síndrome de Krebs le llama, ¿no? Y este síndrome de Krebs está caracterizado porque presenta calcinosis, depósitos de calcio, ¿no? En los tejidos. Pues Krebs de calcinosis. Fenómeno de Raynaud, ¿no? Tenemos acá el fenómeno de Raynaud. Dismotilidad esofágica, ¿no? Esclerodactilia, dedos alargados, ¿no? Y telangiectasias, ¿no? Eso como fueran estrellitas en la piel, ¿no? Entonces, otra enfermedad es el síndrome de Sjögren, que sí en nuestro medio es relativamente frecuente, ¿eh? Pacientes consulta porque tiene falta de lagrimeo o su poca saliva. Entonces, este síndrome de Sjögren se caracteriza porque presenta ojos secos, o sea, keratoconjuntivitis seca, boca seca, xerostomía, más artritis, xerostomía y keratoconjuntivitis, síndrome de Sjögren. Síndrome de Krebs, ya hemos dicho, ¿no? Calcinosis, fenómeno de Raynaud, ¿no? Dismotilidad esofágica, ¿no? Esclerodactilia y telangiectasias. El síndrome de Sjögren, artritis, xerostomía, keratoconjuntivitis. Entonces, ausencia de lágrimas, ausencia de saliva. ¿Y por qué? ¿Qué pasa acá?
Es una destrucción inmunológica. Los linfocitos, ¿no?, destruyen, ¿no?, las glándulas normales, salivales y lacrimales. Entonces vamos a encontrar un gran infiltrado de linfocitos que van a destruir. Entonces, tanto a las áreas como a los linfocitos, ¿no?, como con las glándulas salivales y lacrimales. Entonces hay una gran cantidad de infiltrado linfocitario, ¿no? Bueno, esta de acá no me toca, porque no sé por qué no me toca, pero antes me tocaba, pero parece que la han pasado para el doctor, ¿no? Yo la tengo acá, pero la mandé por si acaso para que ustedes vayan leyéndola antes que el doctor le diga, ¿no? Y aquí nos quedamos hasta el día de hoy, muchachos. Mañana acabamos con el SIDA, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ver. Lisette. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, ahí nos quedamos. Y no se preocupen que mañana acabamos, ¿no? Porque ya le digo, a mi los 12 me lo habían dado, pero no sé por qué razón veo en el cielo que lo han pasado después de esto, ¿ya? Entonces, Ya. vamos a pasar lista. No se olvide, sí, ¿cómo se está? Primero voy a compartir. Acá ya, reunión general. Acá está. Descargar lista. Estamos descargando la lista. Descargando la lista. Ya está descargada la lista. Ahora sí, pero vamos a finalizar la grabación. Detener grabación, ¿no? Ya.